Vamos a hablar del crecimiento de las exportaciones chaqueñas y también del programa de asistencia financiera que ha lanzado el gobierno a través de su ministro de Economía, Sergio Massa. Las expectativas y lo que sucede con el pulso económico de la mano de Alejandro Pegoraro, que es director de la consultora Politicón de Chaco. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, gracias por el contacto y por la comunicación. Ale, hablemos del crecimiento de exportaciones allí en Chaco. Bueno, según los datos que brindó el INDEC, que de hecho fueron oficializados el día de ayer, pero se conocieron hace un par de días antes, en el Chaco particularmente, durante el primer semestre de este año, las exportaciones de origen provincial, como se le denomina técnicamente a este tipo de indicador, totalizaron 177 millones de dólares en los primeros 6 meses del año. Es un incremento de casi el 10% claro, comparado con el primer semestre del año 2021. Y en el caso chaqueño particularmente está explicado particularmente o exclusivamente por el crecimiento de las exportaciones de productos primarios, es decir, por ejemplo, maíz, cereales, fibra de algodón, que un poco es la base productiva de la provincia de Chaco, ¿no? En cambio, cuando uno analiza dentro de la provincia lo que son las exportaciones de manufacturas, tanto de origen agropecuario como de origen industrial, son mucho más bajas en volumen de dólares exportados y también tuvieron un rendimiento negativo, al contrario del total provincial. Esto se debe justamente a que la matriz productiva local, como te decía, no está fuertemente sustentada en la producción primaria, con escasos niveles de manufactura y por ende de valor agregado, y bueno, grafica de alguna manera, más allá de la importancia del ingreso de dólares a la Argentina, grafica también un poco un problema estructural que tenemos en la región y en la provincia, sobre todo específicamente, vinculado justamente a los procesos industriales, ¿no? Claro. Pero más allá de todo, con esto en consideración, es un crecimiento contra el año pasado, que es muy importante, pero todavía, incluso con este crecimiento de casi el 10%, las exportaciones de la provincia del Chaco están por debajo de los primeros 6 meses, incluso del 2020, en plena pandemia, ¿no? Y también del 2019. Entonces todavía hay un camino por andar para poder volver a alcanzar los volúmenes históricos de la provincia, que siempre rondaron en aproximadamente los 210, 220 millones de dólares en los primeros 6 meses del año. Y por supuesto que el escenario mundial tampoco permitió que haya un crecimiento demasiado fuerte de las exportaciones chaqueñas, pero por lo menos se abre un abanico de posibilidades como para pensar en un cierre de año que también sea positivo respecto al 2021 y obviamente iniciar un sendero de crecimiento que permita, como te decía antes, alcanzar nuevamente los volúmenes históricos de la provincia. Ale, que esta foto, digamos, no nos distraiga de la realidad, ¿no?, que tiene el país. ¿Cuál es la realidad del productor chaqueño? Bueno, por supuesto que como en todos lados, los productores, dependiendo a qué te dediques, tienen sus propias complejidades, ¿no? En la provincia del Chaco, por ejemplo, la producción estrella y un poco la insignia chaqueña siempre históricamente fue el algodón. Claro. Y el algodón durante muchísimos años, sobre todo empezando en los 90 para adelante, el algodón empezó a perder participación, empezó a perder producción, empezó a perder obviamente también exportaciones. La provincia del Chaco pasó de ser la principal exportadora en el país, la principal productora y exportadora en el país de algodón, para pasar a ser la segunda o tercera. Hoy Santiago del Estero tiene esa posición de líder, pero por ejemplo este año lo que fue la exportación de fibras de algodón crecieron casi 150% contra el año pasado, entonces hay un proceso de recuperación. Después tenemos a productores, por ejemplo, de maíz que están pasando por un momento bastante bueno, pero más allá de a qué te dediques, obviamente que el contexto y la coyuntura macro que tenemos en Argentina, empezando por el tipo de cambio, empezando por los problemas de costos, empezando por la cuestión de la inflación, naturalmente a todos le pega de igual manera, al grande quizás en menor impacto y al chico obviamente con mayor fuerza, ¿no? La cuestión está del tipo de cambio, que recién ustedes mencionaban incluso este reclamo del dólar Malbec y el dólar limón. Bueno, es una realidad que las economías regionales están pidiendo porque hay una situación y un esquema vinculado al tipo de cambio que es insostenible en el largo plazo en Argentina y que va en contra de cualquier política de incentivos a la producción y por ende a la exportación también. Así que quizás
si uno quiere ver el vaso medio lleno, bueno, se empezaron a tomar algunas medidas vinculadas a los reclamos que tienen que ver con las demandas de los productores. Bueno, seguramente van a venir otros anuncios que vayan en la misma línea y esperemos que en el mediano plazo por lo menos haya algún tipo de solución de fondo para que la producción argentina, que está en un buen momento vinculado a las exportaciones, crecieron 44% en todo el año, el total país, bueno, pueda tener un camino de crecimiento sostenido y que en las provincias particularmente y en las economías regionales impacte de una manera positiva y que eso tenga un derrame social que naturalmente genere mayor empleo, mayores ingresos, mayor consumo y demás, ¿no? Sí, pensaba en esto, Ale, mientras vos hablabas. Ojalá que esta buena experiencia hasta ahora del dólar soja, con la liquidación récord que ha habido en el sector, sea una punta de lanza para otras actividades, ¿no? Porque hay una asfixia que se necesita con urgencia este tipo de medidas. De hecho, el éxito no tardó en demostrarlo que, bueno, hacía falta rápidamente una medida de este tipo. Y en este orden también del contexto económico, el ministro de Economía, Sergio Massa, lanza un programa de asistencia financiera para las provincias. Sí, se conoció el decreto que sacó el ministro y es una línea de préstamos de créditos para las provincias que está financiado por el Fondo de Desarrollo Provincial, Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que es a priori, o por lo menos en el mensaje político, es dejar de sostener a las provincias con fondos del Tesoro Nacional, por ejemplo, los famosos ATN, y empezar a aquellas que tienen la demanda de financiamiento, empezar a canalizarla vía un crédito, es decir, vía toma de deuda y no vía fondos que no son reembolsables. Claro. Entonces hay una señal como un mensaje de cuidar el tesoro, pero en el fondo lo que se esconde en verdad es un reclamo de Sergio Massa, que lo ha hecho público, de hecho, vinculado a que el Estado Nacional está en una situación deficitaria muy fuerte, pero las provincias, la gran mayoría de las provincias, están no solamente con un fuerte superávit en sus cuentas públicas, sino que incluso muchas de ellas tienen hasta más de un mes de coparticipación promedio en plazos fijos, por ejemplo, ¿no? Entonces se empiezan a poner sobre la mesa algunos aspectos vinculados, por ejemplo, a el pedido de financiamiento para algún tipo de obra, para algún tipo de programa, o incluso para financiar gasto corriente por parte de las provincias, cuando las provincias tienen el dinero actualmente. Obviamente que en el fondo lo que siempre hablamos, ¿no? Hay una cuestión vinculada a la eficiencia del gasto y por qué eventualmente las provincias están en una situación de que requieren de una liquidez inmediata para solventar algún desajuste de caja. Entonces este decreto lo que vino es a ponerle, o por lo menos el mensaje es ponerle un freno al financiamiento del Estado Nacional a las provincias para cuidar el Tesoro Nacional, pero también por otro lado se intentó dar el mensaje de que estos créditos iban a ser para aquellas provincias que estén en una situación más delicada en sus cuentas fiscales, pero en verdad cuando uno analiza el articulado del decreto, cualquier provincia entraría eventualmente al pedido de financiamiento. Por supuesto que muchas no van a querer hacerlo, no van a querer engrosar sus niveles de deuda pública por un crédito que tampoco va a ser demasiado jugoso, pero sin embargo está abierta la posibilidad de cara a fin de año, sobre todo los diciembre son problemáticos, por pago de salario, aguinaldo, reclamo por bonos, asistencia a movimientos sociales y demás cuestiones vinculadas a los fines de año. Entonces, esta es como el instrumento legal que Economía, que Sergio Massa, de alguna manera puso sobre la mesa a los gobernadores para decirle, la plata va a estar acá, si la quieren va a estar acá, pero con una toma de deuda, no esperen que el Estado Nacional financie de manera gratuita, no reembolsable, cualquier desajuste que tengan ustedes en las cajas, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, impecable como siempre, Alejandro. El informe ha sido muy amable. Nos vamos a estar reencontrando seguramente pronto por la pantalla. Te mando un gran abrazo. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.